Durante 2 semanas seguidas, la sargento de personal marroquí falló en todos los ejercicios de combate que le pusieron delante. Falló tiros fáciles, se quedó paralizada en las puertas, estropeó las recargas. En el curso de obstáculos, un solo estruendo la detuvo en seco. Empezaron los murmullos. Tal vez había entrado en el programa por error. Otros decían que estaba arrastrando a su equipo a propósito. Los instructores ya habían oído suficientes excusas. Un fallo más, y estaría fuera. Pero el día en que su despido parecía seguro, un SUV negro llegó al campo de tiro. Un comandante de la Unidad de Guerra Naval Especial, FGNE, bajó del vehículo. No hizo preguntas. No revisó sus puntuaciones. Solo dio una orden corta y precisa. 3 palabras que no había oído en años. Pero antes de revelar cuáles eran esas palabras, deja un comentario diciéndonos desde dónde en el mundo estás viendo esto, y dale a suscribir, porque lo que pasó después convirtió a la peor del grupo en la persona a la que nadie subestimaría nunca más. Los frenos del vehículo de transporte chirriaron contra el calor del desierto mientras se detenía fuera de las instalaciones de entrenamiento avanzado de combate. La sargento de personal marroquí bajó al asfalto agrietado, su pierna izquierda absorbiendo el impacto con un leve cojeo que había aprendido a disimular como un movimiento cuidadoso. A mediados de los 30, anodina en todos los aspectos que el ejército le había enseñado a hacer. Uniforme sencillo, cabello oscuro recogido en un moño reglamentario tan apretado que parecía severo. Lo único que destacaba eran sus ojos. Marrón oscuro, moviéndose constantemente, catalogando salidas y ángulos sin parecer intentarlo. Sargento de Personal King, presentándome para la clase Bravo 12. El sargento administrativo deslizó una tarjeta llave sobre el mostrador. Segundo piso, habitación 214. No llegues tarde a las sesiones informativas. A estos instructores no les importa lo que hiciste antes de llegar aquí. Los barracones olían a desinfectante industrial y a 30 años de botas. Mara reclamó una litera en la esquina más alejada. Última fila, vista clara de la entrada. Espalda contra la pared. Viejos hábitos de lugares donde dormir en el sitio equivocado podía matarte. Durante la cena, se sentó sola cerca de las ventanas. Bandeja organizada con precisión militar. 3 mesas más allá, un grupo de soldados más jóvenes discutían puntuaciones lo suficientemente alto como para que medio comedor los oyera. El teniente Markham tenía esa confianza fácil que viene de nunca haber sido probado de verdad. Uniforme perfecto, postura perfecta, dientes perfectos. Los 3 que asentían eran del mismo molde. Peter delgado y nervioso. Torres construido como un póster de gimnasio. Mellor de ojos agudos y lengua más afilada. Algunas personas llegan aquí porque todavía pueden hacer el trabajo, decía Markham. Otras llegan porque alguien siente lástima por ellas. Cuando Mara pasó por su mesa, la conversación se apagó. Torres murmuró algo que hizo reír a los demás. Ella no reaccionó, pero archivó sus caras para referencia futura. La forma en que memorizas el terreno antes de atravesarlo. El campo de tiro de calificación se extendía bajo el cielo del desierto. Siluetas de objetivos ondulando a 200 metros. Debería haber sido un tiro fácil para cualquiera con entrenamiento avanzado. El primer tiro de Mara salió desviado. La recarga que debería haber sido automática se torció. Dedos angulando el cargador mal. Segundos preciosos escapándose mientras todos los demás ya estaban disparando de nuevo. Cuando se llamó el tiempo, su objetivo parecía el de alguien aprendiendo a disparar en lugar de alguien que lo había hecho profesionalmente por más de una década. King, dijo el instructor, sin ocultar su decepción. Vas a tener que hacerlo mejor que eso. Detrás de ella, la voz de Markham se oyó. Supongo que los registros de calificación de algunas personas no se transfieren. Me pregunto qué más no se transfiere. Peter soltó una risita. Torres crujió sus nudillos. Miller solo sonrió, esa sonrisa afilada que cortaba sin derramar sangre. Mara siguió caminando. El curso de combate urbano estaba construido con contenedores de transporte y madera contrachapada.
Un laberinto de habitaciones y pasillos diseñado para simular el tipo de lucha cuerpo a cuerpo que había definido 2 décadas de guerra. Olía a aserrín y pólvora simulada, resonando con los informes agudos de munición de entrenamiento y los gritos de instructores llamando aciertos y fallos. Moverse a través de él debería haber sido como respirar para alguien con la experiencia de Mara. Pero cuando llegó su turno para correr la casa de matar, todo lo que debería haber sido automático se sentía forzado, artificial. Se apiló fuera de la primera puerta, arma lista, respiración controlada. El instructor le dio la señal de ir, y ella se movió. Pero no lo suficientemente rápido. El objetivo de papel dentro tuvo tiempo de matar al rehén de cartón antes de que ella pudiera engalle. El zumbador sonó, luz roja, fallo de nuevo. El instructor llamó, y esta vez Kim recuerda que la excitación mata gente. Ella intentó empujar por la siguiente puerta más rápido, pero sus ángulos estaban mal. Cañón demasiado alto en el primer barrido, demasiado bajo en el segundo. Para cuando había despejado la habitación, 2 compañeros más estaban marcados como bajas. El sonido de rondas de airsoft pasando por su cabeza hizo que sus hombros se tensaran de maneras que no tenían nada que ver con el escenario de entrenamiento. Por solo un momento, no estaba en una habitación de madera contrachapada en el desierto de Nevada. Estaba en otro lugar completamente, en algún sitio más oscuro y peligroso, donde las balas no eran simuladas y la gente que las disparaba no eran instructores. Kim, la voz cortó a través de cualquier recuerdo que la había atrapado. ¿Sigues con nosotros? Ella parpadeó, se orientó, terminó la carrera. Pero el daño estaba hecho. Su puntuación final estaba cerca del fondo de la tabla, y todos podían verla. De vuelta en el área de preparación, Markham se aseguró de que su voz se oyera cuando hablaba con su grupo. Eso fue doloroso de ver. Seriamente doloroso. Alguien va a salir herido si sigue congelándose así. Tal vez debería probar una línea de trabajo diferente, añadió Miller. Algo más seguro, como contabilidad. Torres flexionó sus hombros, un gesto que parecía casual, pero atraía atención a lo mucho más grande que era que la mayoría en la habitación. No sé qué hizo antes de esto, pero seguro que no fue combate. Peter rió alto y nervioso. Tal vez era cocinera o algo, ya sabes, cosas de retaguardia. No estaban siendo sutiles. La mitad de la gente en el área de preparación podía oírlos, incluyendo los instructores, pero mantenían sus voces justo en el lado correcto de lo que podía llamarse crítica constructiva en lugar de acoso. Mara terminó de limpiar su arma en silencio, revisó su equipo, y salió sin reconocer nada de eso. Pero el jefe maestro Rance estaba observando. Había estado observando desde el primer día, y lo que veía no coincidía con lo que todos los demás veían. La mayoría de la gente miraba a Marroquín y veía a alguien luchando por mantenerse al día. Rance veía a alguien conteniéndose. La diferencia era sutil, pero inconfundible una vez que sabías qué buscar. Durante los descansos entre ejercicios, se movía por la base como alguien que había memorizado cada esquina. Su equipo estaba arreglado con una precisión que hablaba de años pasados donde la desorganización podía matarte. Cuando pensaba que nadie la miraba, sus manos corrían a través de manipulaciones de armas con una fluidez que contradecía cada recarga torpe en el campo. Y luego estaban las pequeñas cosas. La forma en que se posicionaba durante las sesiones informativas, siempre cerca de una salida, siempre donde podía ver toda la habitación. Cómo comía sus comidas metódicamente, eficientemente, ojos escaneando constantemente sin parecerlo. El hecho de que nunca se sentaba con la espalda a un espacio abierto. Estos no eran hábitos de alguien nuevo en el combate. Eran los reflejos de alguien que había aprendido a sobrevivir en lugares muy peligrosos. Rance había visto suficientes operadores a lo largo de los años para reconocer el tipo. Profesionales tranquilos que hacían su trabajo sin fanfarria, cobraban sus cheques y desaparecían de vuelta a las sombras de las que habían emergido. El tipo de gente que hacía que la guerra pareciera fácil porque la habían convertido en un arte. Pero también había visto qué pasaba cuando esas mismas personas se rompían. Cuando los lugares en los que habían estado, y las cosas que habían hecho finalmente los alcanzaban. A veces la maquinaria simplemente dejaba de funcionar como se suponía.
La pregunta era si Mara estaba rota o solo dormida. Al final de la primera semana, los apodos se habían pegado como arena del desierto en tus botas. Turista seguía a Mara a todas partes. Susurrado lo suficientemente alto para que ella lo oyera. Peso muerto se lanzaba cada vez que ralentizaba un ejercicio de equipo. Los 4 antagonistas habían hecho de eso su misión personal, recordarle a ella y a todos los demás que no pertenecía. Oye, turista, llamó Markham mientras ella pasaba por su mesa en el comedor. ¿Planeas visitar el campo de nuevo mañana? ¿O vas a hacer turismo en otro lugar? Peter resopló en su café. Tal vez debería quedarse en la tienda de regalos, menos peligroso. Mara siguió caminando. El mismo paso constante, la misma expresión neutral. Pero Rance notó la forma en que su mandíbula se tensó casi imperceptiblemente. La forma en que sus manos se mantenían sueltas a los lados de una manera que sugería esfuerzo consciente. El punto de quiebre llegó durante el curso de obstáculos. Debería haber sido directo. Sobre la pared, a través del puente de cuerda, bajo el alambre, a través la carrera de llantas. Desafíos físicos que no tenían nada que ver con armas o tácticas. Solo condición física cruda y determinación. El tipo de cosa que Mara debería haber podido hacer dormida. Empezó bien, despejó la primera pared limpia, cruzó el puente de cuerda con pie firme, se arrastró bajo el alambre sin enganchar su equipo. Su tiempo era competitivo, quizás incluso bueno. Y luego vino el simulador de estruendo. El dispositivo estaba diseñado para replicar los efectos desorientadores de una granada aturdidora, un crack agudo como trueno, luz blanca brillante que quemaba a través de párpados cerrados. Equipo estándar para preparar soldados para el caos sensorial del combate real. Cuando explotó, Mara se congeló. No una pausa táctica, no un momento de evaluación, quietud paralizada completa, como si alguien hubiera cortado sus cuerdas. Su respiración se aceleró, ojos abiertos y distantes, mirando algo que nadie más podía ver. Los segundos se estiraron. 5, 10, 15. Otros reclutas estaban terminando el curso, llamando sus tiempos, dándose palmadas en la espalda, pero Mara estaba inmóvil en medio del obstáculo, atrapada en cualquier recuerdo que el sonido había desencadenado. Kim, la voz del instructor cortó el aire del desierto. Muévete. Ella parpadeó, se orientó, empujó hacia adelante. Pero el daño estaba hecho. Su tiempo final estaba cerca del fondo de la tabla, y todos habían visto el congelamiento. Peor, habían visto que lo causó. Esa noche en los barracones, los murmullos eran diferentes. Menos burlones, más incómodos. El chat era algo que todos entendían en teoría, pero verlo en acción ponía nerviosa a la gente, les hacía preguntarse si alguien que podía congelarse así tenía algún negocio portando un arma. Markham y su grupo fueron menos sutiles en su evaluación. ¿Vieron eso? Decía Torres a cualquiera que escuchara. Solo se detuvo en medio de todo. Choque de proyectil, dijo Mellor con la autoridad casual de alguien que había leído sobre trauma en un libro de texto. Lo he visto antes. Usualmente significa que están acabados. Peter asintió sabiamente. No puedes confiar en alguien así en una pelea real. Nunca sabes cuándo van a romperse. Markham lo resumió con típica franqueza. Está rota. Alguien debería decírselo antes de que se mate a sí misma o a alguien más. Desde su litera en la esquina, Mara oyó cada palabra. Su expresión nunca cambió, pero sus manos se cerraron una vez brevemente antes de que se volviera hacia la pared y cerrara los ojos. La mañana siguiente, el jefe maestro Rance la encontró en el campo antes del amanecer, corriendo a través de drills de armas en la media luz. Práctica solo, sin supervisión de instructor, solo memoria muscular trabajando contra lo que sea que la retenía durante el entrenamiento oficial. Él observó desde la distancia mientras ella corría a través de cambios de cargador, clearances de mal funcionamiento, transiciones de objetivo. Cada movimiento era crisp, profesional, exactamente lo que esperarías de alguien con años de experiencia. Lo que sea que estuviera mal con ella no era falta de habilidad. La segunda semana comenzó con ejercicios de base de equipo.
Diseñados para probar liderazgo, comunicación y confianza bajo presión. Escenarios complejos donde el rendimiento individual importaba menos que la coordinación grupal. Naturalmente, Mara se encontró asignada al escuadrón de Markham. Excelente, dijo cuando se publicó la lista, su voz goteando falsa entusiasmo. Justo lo que necesitábamos, una carta comodín. El ejercicio era un asalto urbano multiedificio completo con actores de rol actuando como hostiles y civiles. Puntos se otorgaban por velocidad, precisión y prevención de bajas. Puntos se perdían por fuego amigo, bajas civiles y miembros del equipo muertos durante la operación. Debería haber sido una oportunidad para que Mara se probara en un entorno que enfatizaba tácticas sobre rendimiento individual. En cambio, se convirtió en un escaparate de todo lo que estaba mal. El primer edificio salió mal desde el principio. Cuando se apilaron fuera de la entrada, Mara dudó lo suficiente para que el timín se desmoronara. Peter entró por la puerta solo, tomó un impacto simulado de un actor hostil, y llamó inmediatamente su muerte. Gracias un montón, peso muerto, dijo lo suficientemente alto para que todos oyeran. Realmente aprecio el respaldo. El instructor marcando el ejercicio hizo una nota en su portapapeles. Un miembro del equipo caído, y ni siquiera habían despejado la primera habitación. Markham tomó el mando con el tipo de liderazgo agresivo que parecía impresionante, pero ignoraba lo que realmente estaba pasando. Kim, quédate atrás. Nosotros manejamos lo peligroso. Ella no discutió, solo se movió a la retaguardia de la formación, luego siguió órdenes. Incluso cuando esas órdenes no tenían sentido táctico. Para el tercer edificio, sus hesitaciones les habían costado 2 bajas más. Los instructores ni siquiera intentaban ocultar su decepción. Uno de ellos activó su radio y llamó de vuelta al centro de evaluación. Escuadrón 4 está acabado. No hay punto en continuar. Pero terminaron de todos modos, yendo a través de los movimientos de un ejercicio que ya había sido marcado como fracaso. Cuando llegaron al punto de extracción, Markham estaba rojo de frustración. Esto es exactamente de lo que estaba hablando, dijo a cualquiera que escuchara. No puedes cargar peso muerto y esperar tener éxito. Algunas personas simplemente no tienen lo que se necesita ya. Torres asintió hacia Mara, quien estaba revisando su arma en silencio, evitando el contacto visual. Debería haber sido obvio desde el día 1. Todas las señales estaban allí. Miller fue más directo. La pregunta es, ¿cuánto tiempo vamos a seguir fingiendo que esto es arreglable? Las ruedas administrativas ya estaban girando. Después de 2 semanas de rendimiento consistentemente pobre, Mara fue oficialmente etiquetada como improbable de cumplir estándares centrales. El papeleo para su despido estaba siendo preparado con una recomendación de baja médica basada en su incapacidad para rendir bajo estrés. El jefe maestro Rance luchó contra eso tanto como pudo, pero la evidencia era abrumadora. Lo que sea que hubiera sido antes, ya no era esa persona. Lo más amable sería dejarla ir con dignidad antes de que se lastimara a sí misma o a alguien más. La notificación llegó el miércoles. Mara tenía hasta el viernes para pasar una evaluación final comprensiva, o sería removida del programa. Todos sabían que era una formalidad. La prueba estaba diseñada para gente que había estado triunfando, no para alguien que había estado fallando consistentemente por 2 semanas. Tomaría el examen, lo fallaría, y estaría fuera para el fin de semana. Lo que hizo que lo que pasó el jueves por la tarde fuera aún más inesperado. El SUV negro apareció sin aviso, rodando a través de la puerta principal como si perteneciera allí. Ventanas tintadas, placas de gobierno, el tipo de vehículo que significaba que alguien importante estaba prestando atención. Se estacionó cerca del edificio administrativo. Y por un momento, todo el patio de entrenamiento se quedó en silencio. Conversaciones se detuvieron a mitad de frase. Incluso los instructores pausaron lo que estaban haciendo para observar. La puerta trasera se abrió primero, luego la del conductor. 2 figuras emergieron, pero solo una de ellas importaba. El comandante Cole Marex parecía exactamente lo que el casting central ordenaría si necesitaran a alguien para interpretar a un miembro de la Unidad de Guerra Naval Especial, FGNE. Alto,
de hombros anchos, con el tipo de rostro curtido que hablaba de años pasados en lugares duros haciendo cosas difíciles. Su uniforme era impecable, pero no ostentoso. Decoraciones limitadas a lo esencial. Pero era la forma en que se movía lo que captaba la atención de todos. Ningún movimiento desperdiciado, cada paso deliberado, ojos escaneando constantemente sin parecerlo. El andar de alguien que había aprendido a evaluar amenazas antes de que se convirtieran en problemas. Se dirigió directo al jefe maestro Rance, quien estaba de pie cerca del cobertizo de equipo, tratando de figurar qué tipo de visita iba a hacer esta. Jefe Rance. La voz de Maddox llevaba la autoridad tranquila de alguien acostumbrado a ser obedecido. Soy el comandante Maddox. Entiendo que tienen a la sargento de personal Marroquín en su programa. Rance se enderezó ligeramente. Sí, señor. ¿Puedo preguntar? Me gustaría observar su próxima evaluación. Señor, está programada para despido. Su rendimiento ha sido. Maddox levantó una mano. No estoy aquí para desafiar su evaluación, jefe. Solo quiero verla correr un curso más. Al otro lado del patio, Mara se había quedado completamente quieta. Estaba de pie junto al rack de armas, ostensiblemente revisando su rifle, pero su atención estaba completamente enfocada en la conversación ocurriendo a 50 metros de distancia. Otros reclutas estaban mirando abiertamente ahora, tratando de figurar qué estaba pasando. Markham y su grupo se habían agrupado, susurrando entre ellos. ¿Quién es el tipo de la marina? Quería saber Peter. ¿Y por qué pregunta por la turista? Añadió Torres. Mellor estaba estudiando la reacción de Mara, notando la tensión repentina en su postura. Mírenla. Lo conoce. Rance estaba explicando la situación a Maddox, manteniendo su voz baja, pero no lo suficientemente baja. Ha estado luchando con los escenarios de alto estrés. Hesitación, congelándose, rendimiento inconsistente. La Junta ya tomó su decisión. Maddox asintió pensativamente. ¿Y si le dijera que no estaba luchando? ¿Y si le dijera que se estaba conteniendo? Señor, dele una carrera más, jefe. Déjeme pararme en la línea, y cuando le dé la palabra, verá de que es realmente capaz. Rance consideró esto. El protocolo decía que debería rechazar. Observadores externos no estaban permitidos durante evaluaciones, y la decisión sobre Mara ya había sido tomada, pero algo en el tono de Maddox sugería que esto no era realmente una petición. ¿Qué tipo de palabra estamos hablando, señor? La boca de Maddox se curvó en lo que podría haber sido una sonrisa. Solo 2 palabras, jefe. Eso es todo lo que tomará. El sol de la tarde era brutal, convirtiendo el complejo de entrenamiento en un horno que cocía todo bajo el cielo abierto. Ondas de calor subían del asfalto y concreto, distorsionando el aire hasta que objetos distantes parecían bailar. El escuadrón de Mara se reunió para su evaluación final en el área de preparación. Equipo revisado, armas cargadas con munición de entrenamiento. El escenario era directo. Rescate de rehenes urbano, múltiples edificios, número desconocido de actores hostiles, límite de tiempo de 30 minutos. Era el mismo tipo de ejercicio que habían estado corriendo toda la semana. El mismo tipo que Mara había estado fallando consistentemente. El comandante Maddox se posicionó justo dentro de la cerca perimetral, manos entrelazadas detrás de la espalda, observando con la intensidad de alguien que había visto operaciones similares conducidas de verdad. No tenía un portapapeles o auriculares, solo ojos que no perdían nada. Los otros instructores le dieron espacio, inciertos sobre su presencia, pero poco dispuestos a desafiar a alguien con su autoridad obvia. El jefe maestro Rance estaba cerca, igualmente curioso sobre lo que estaba a punto de pasar. Cuando el escuadrón se movió, Mara cayó en su patrón usual casi inmediatamente. Entradas cuidadosas, precaución excesiva en las esquinas, hesitación en cada punto de decisión, el tipo de comportamiento que la había marcado como no confiable por 2 semanas seguidas. La voz de Markham crepitó sobre el sistema de comunicaciones. Aquí vamos de nuevo. Intenta mantener el paso esta vez, turista. Brecharon el primer edificio, y inmediatamente corrieron problemas.
La entrada lenta de Mara permitió que un actor hostil matara a Peter antes de que pudiera reaccionar. El zumbador sonó, luces rojas parpadearon, y otra marca fue contra su registro de rendimiento. «Maldita sea, King», gritó Torres. «Muévete como si lo dijeras en serio». La voz de Mellor era afilada con frustración. «Algunos de nosotros queremos pasar esta cosa». Desde el área de observación, parecía la misma historia repitiéndose. Mara, la soldado rota que no podía manejar la presión, arrastrando a todos a su alrededor. Pero Maddox estaba observando algo completamente diferente. Estaba rastreando su posicionamiento, notando cómo se movía a través del espacio, catalogando las microdecisiones que hacía en cada turno. Para su ojo entrenado, sus excitaciones no eran aleatorias. Seguían un patrón que hablaba de programación más profunda. Entraron al segundo edificio, una estructura estrecha diseñada para simular lucha estilo apartamento, cuartos cercanos, visibilidad limitada, múltiples puntos de entrada. El tipo de entorno donde decisiones de fracción de segundo significaban la diferencia entre éxito de misión y fracaso catastrófico. Mara se movió a la retaguardia de la formación, revisando esquinas que ya habían sido despejadas, rastreando ángulos que no eran inmediatamente relevantes. Para sus compañeros de escuadrón, parecía paranoia o incompetencia. Para Maddox, parecía alguien cuyo entrenamiento corría más profundo de lo que nadie se daba cuenta. Estaban a mitad del edificio cuando él dio un paso adelante, su voz cortando a través del cháter de comunicaciones y fuego de armas como una hoja a través de seda. «King, cuchillo fantasma, ejecuta». La transformación fue inmediata y absoluta. Un segundo. Mara era la soldado excitante que había estado fallando ejercicios por 2 semanas. Al siguiente, era algo completamente diferente, algo peligroso y preciso y absolutamente en control. Su rifle se levantó a su hombro mientras fluía pasando a Markham, ya adquiriendo objetivos que ni siquiera habían aparecido aún. Cuando el primer hostil surgió en una puerta, ella estaba lista, par controlado al centro de masa antes de que el objetivo pudiera siquiera terminar su movimiento mecánico. ¿Qué demonios?, empezó a decir Torres, pero ella ya se estaba moviendo a la siguiente habitación. Su movimiento a través del edificio era como ver agua fluyendo cuesta abajo. Natural, inevitable, encontrando el camino de menor resistencia mientras llevaba fuerza imparable. No despejaba esquinas tanto como las anticipaba. Arma rastreando al ángulo correcto antes de que la amenaza siquiera se materializara. La precisión técnica era impresionante. Transferencias de rifle de hombro fuerte a débil para navegar esquinas estrechas. Recargas tácticas realizadas sin romper el paso. Transiciones de objetivo tan suaves que parecían coreografiadas. Pero era más que solo habilidad técnica. Esta era alguien que entendía la violencia a un nivel fundamental, que podía leer la geometría de un tiroteo y posicionarse exactamente donde necesitaba estar antes de que nadie más siquiera supiera que la pelea estaba pasando. Markham y su grupo se encontraron luchando por mantener el paso, siguiendo en su estela mientras ella desmantelaba sistemáticamente cada desafío que el curso podía presentar. Lo que había sido un límite de tiempo de 30 minutos se convirtió en una ejecución de 10 minutos, limpia y profesional y absolutamente decisiva. Cuando llegaron a la habitación del rehén, la prueba final que había desconcertado a docenas de escuadrones, Mara ni siquiera pausó en el umbral. Leyó la geometría en un instante, identificó las posiciones hostiles, calculó los ángulos, y se movió. 2 objetivos caídos antes de que nadie pudiera reaccionar. Rehén asegurado, habitación despejada, ruta de extracción ya planeada. El zumbador sonó, pero esta vez era el tono de éxito, el sonido que significaba misión cumplida. En el área de preparación, los instructores miraron sus cronómetros en incredulidad. No solo por el tiempo, aunque era un récord del curso, sino por la transformación que acababan de presenciar. Markham se quitó el casco, aún respirando fuerte, ojos abiertos con confusión y algo que podría haber sido miedo. ¿Qué demonios fue eso? Como hiciste? Mara ya estaba asegurando su arma, expresión calmada y profesional. La criatura peligrosa que acababa de dominar el curso se había ido, reemplazada por la mujer tranquila que había estado fallando ejercicios por 2 semanas. ¿Qué fue qué?
Preguntó suavemente. Pero todos lo habían visto. La competencia repentina, la habilidad imposible, la forma en que se había movido a través de ese edificio como si lo hubiera diseñado ella misma. Lo que sea que acababa de pasar, no era aleatorio. No era suerte. Era entrenamiento. El tipo de entrenamiento que la mayoría de la gente nunca veía, nunca oía, nunca sabía que existía. El comandante Maddox se acercó al área de preparación con el mismo paso medido que había mantenido durante el ejercicio. Sin prisa, sin celebración, solo la satisfacción tranquila de alguien que había visto exactamente lo que esperaba ver. Jefe, dijo a Rance, creo que necesitamos tener una conversación sobre el registro de la sargento de personal King. La sala de debriefing era pequeña y sin ventanas, el tipo de espacio diseñado para conversaciones que necesitaban quedarse privadas. Mara se sentó en la mesa, rifle desarmado para limpieza, mientras Maddox y Rance intentaban procesar lo que acababan de presenciar. Cuchillo fantasma, dijo Rance lentamente. Eso no está en ningún manual que haya leído. Maddox se recostó en su silla, midiendo sus palabras cuidadosamente. Porque no se supone que lo esté. Programa clasificado, base de necesidad de saber, equipos pequeños, penetración profunda, objetivos de alto valor en áreas denegadas, y quién era parte de esto. Era la mejor parte de eso. La voz de Maddox llevaba el peso de certeza absoluta. 3 años operando en lugares que no existen oficialmente. Haciendo cosas que nunca ocurrieron oficialmente. Registro de misión perfecto, 0 bajas amistosas, tasa de extracción del 100%. Rance miró a Mara, quien estaba limpiando su rifle con la misma precisión metódica que aplicaba a todo lo demás. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué la transferencia a entrenamiento regular? Las manos de Mara pausaron por solo un momento antes de continuar su trabajo. Recibí un impacto en la última misión. IED, cuartos cercanos, territorio hostil, rotación médica de regreso mientras decidían si aún era apta para el deber. El programa Cuchillo Fantasma requiere condicionamiento psicológico muy específico. Explicó Maddox, los operadores aprenden a compartimentalizar para suprimir ciertas respuestas hasta que reciben códigos de autorización apropiados. Es una medida de seguridad. Los mantiene de ir operativos durante actividades rutinarias. Códigos de autorización, repitió Rance, como lo que dijo en el curso. Exactamente. Sin la frase desencadenante apropiada, los operativos de Cuchillo Fantasma parecen ser soldados normales con limitaciones normales. Con ella, gesticuló hacia la ventana donde el récord del curso de Mara aún estaba siendo analizado por instructores incrédulos. Se convierten en lo que fueron entrenados para ser. Rance estuvo en silencio por un largo momento, procesando las implicaciones. Entonces por 2 semanas, ¿ella era esencialmente qué? ¿Actuando? No actuando, dijo Mara en voz baja. Contenida. El condicionamiento no es algo que enciendes y apagas como un interruptor. Es más como mantener una correa en un perro guardián. Sigue siendo un perro guardián, pero no morderá hasta que alguien le dé permiso. Maddox asintió. Los mandos querían ver si podía funcionar en unidades convencionales después de su lesión. Pensaron que tal vez el condicionamiento había sido comprometido, que había perdido la habilidad para operar a ese nivel. ¿Y lo había hecho? ¿Vio lo que pasó allá afuera, jefe? ¿Eso parece comprometido para usted? El récord del curso se quedó en la tabla por el resto del programa. Un recordatorio crudo de que a veces las apariencias pueden engañar. El nombre de Mara estaba en la cima en letras de bloque limpias. Su tiempo intacto a pesar de 2 semanas más de intentos por reclutas cada vez más motivados. La recomendación de baja desapareció de su archivo en horas. En su lugar apareció una nueva asignación, instructora táctica avanzada, comando de entrenamiento de operaciones especiales. No una degradación o un movimiento lateral, sino un reconocimiento de capacidades que pocos incluso sabían que existían. Markham y su grupo se volvieron notablemente más callados después del ejercicio. No más apodos. No más acoso casual. Habían visto algo que no encajaba en su comprensión de cómo funcionaba el mundo, y los había sacudido más de lo que querían admitir.
Peter intentó disculparse una noche, alcanzando a Mara fuera del comedor. Mira, no sabíamos sobre lo que podías hacer. Quiero decir, Mara consideró esto por un momento. La mayoría de la gente no lo sabe. Ese es el punto. Pero ¿por qué no solo, ya sabes, les mostraste antes? Ahorrarte todo el sufrimiento. Su respuesta fue simple y devastadora. Porque no estaba autorizada para hacerlo. Torres y Mellor mantuvieron su distancia, hablándole solo cuando era requerido para propósitos de entrenamiento. Pero Rance notó que habían empezado a estudiar su técnica durante ejercicios, tratando de entender cómo alguien podía moverse a través de un espacio con tal confianza absoluta. Markham fue el más afectado. La arrogancia fácil que lo había definido por 2 semanas se había ido, reemplazada por una incertidumbre tranquila que lo hacía dudar de cada decisión. Había construido su identidad alrededor de ser el mejor, el líder natural, la elección obvia para asignaciones avanzadas. Y luego había visto a alguien a quien descartó como rota de moler casualmente cada suposición que había hecho sobre sí mismo y el mundo a su alrededor. El comandante Maddox partió la mañana después de la revelación, estrechando manos con Rance y ofreciendo a Mara un breve asentimiento de reconocimiento. No largos adioses, no discursos dramáticos, solo el profesionalismo tranquilo de gente que entendía que algunas historias estaban destinadas a quedarse clasificadas. Pero antes de irse, llevó a Rance aparte para una conversación final. Probablemente solicitará asignación a un comando de entrenamiento, dijo. Enseñanza, instrucción, ese tipo de cosas. No intentes disuadirla. ¿Por qué no? Si es tan buena como dice, porque gente como ella ya ha dado suficiente. Han pasado años en lugares que la mayoría de nosotros no podemos imaginar, haciendo cosas que la mayoría de nosotros no podríamos manejar. En algún punto, se han ganado el derecho a pasar lo que saben en lugar de usarlo. Rance vio el SUV desaparecer en el calor del desierto, llevándose al único que realmente entendía por lo que Mara había pasado. El resto del programa continuó sin incidentes. Mara completó sus evaluaciones restantes con competencia tranquila. No las habilidades explosivas que mostró durante el ejercicio de cuchillo fantasma, sino rendimiento profesional sólido que recordaba a todos que estaba exactamente donde pertenecía. En el día de graduación, estuvo en formación con el resto de su clase, no diferente de cualquier otro soldado recibiendo órdenes y moviéndose a la siguiente asignación. Pero aquellos que habían estado allí, que habían visto qué pasaba cuando alguien le daba permiso para ser peligrosa, querían ese conocimiento con ellos. Algunos secretos eran demasiado importantes para olvidar, incluso cuando eran demasiado clasificados para compartir. ¿Alguna vez has conocido a alguien que parecía perfectamente ordinario hasta el momento en que reveló de que era realmente capaz? ¿Crees que el condicionamiento de Mara requiriendo autorización antes de ir completamente operativa era una medida de seguridad necesaria? ¿O la puso en riesgo innecesario durante esas semanas de fracaso? ¿Y qué habrías hecho si hubieras sido uno de esos reclutas que pasó 2 semanas burlándose de alguien que resultó ser una de las personas más peligrosas que has conocido? Deja tus pensamientos en los comentarios abajo. Leemos todos, y tus insights ayudan a dar forma a las historias que contamos después. Si esta historia te recordó que las personas más peligrosas a menudo son las que nunca sospecharías, dale like, y suscríbete para más historias sobre guerreros tranquilos y fuerza oculta. Comparte esto con cualquiera que haya sido subestimado, y cualquiera que sepa que a veces las batallas más impresionantes son las que nadie más puede ver. Más historias sobre héroes escondidos a plena vista te esperan en tu pantalla. Mira esas próximas, y nos vemos mañana con otra historia que prueba que las apariencias pueden engañar. Hasta entonces, recuerda que el lobo no se anuncia a las ovejas.